Compañero, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Rogelio, soy un alcohólico. Agradecerle a la radio, Los Ingobernables, por invitarnos a compartir este tema que es el onceavo paso. Para nosotros es grato que nos hayan tomado en cuenta al grupo, a participar, compañeros, este tema del onceavo paso. Dice que buscamos a través de la oración y la meditación un contacto consciente con Dios que nos dice la fortaleza para cumplirla. Y compañeros, yo tengo que llegar a Alcohólicos Anónimos a una edad de 28 años, porque mi alcoholismo ya estaba muy avanzado. Hoy entiendo que yo fui un alcohólico problema, no fui un alcohólico crónico, ni fui este, eh, un alcohólico que se tomaba dos o tres copas, fui un alcohólico que siempre llevó problemáticas a todas las índoles de mi vida, compañeros, tanto como en una familia, en la sociedad, tanto como en los trabajos, en mi vida personal. Entonces, compañeros, cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, compañeros, me pasan el mensaje. Tiene que haber dentro del núcleo familiar, me pasan el mensaje que yo tenía un problema muy grande, compañeros, ¿no? Pero que había un lugar donde yo podía solucionar cierto problema de mi alcoholismo, compañeros, ¿no? Entonces hoy entiendo, compañeros, ¿no? Que con el conducto de Dios, de otros alcohólicos, de otras personas que se dedicaron a esperarme, o dice que nadie llega ni antes ni después, sino en el momento preciso que el alcohólico lo requiere, compañeros, llego a un grupo de cuarto y quinto paso de amor y servicio, compañeros, donde ya los alcohólicos, compañeros, estaban dispuestos a ayudarme, compañeros, donde si yo tenía la fuerza de voluntad de la ayuda de los alcohólicos, compañeros, ¿no? Y la primera entrevista, compañeros, que me hace un compañero me dice que si yo soy alcohólico, y bueno, mi renuencia, compañeros, mi ingobernabilidad, puedo expresarlo así, viene la negatividad, yo no soy alcohólico, ¿no? Alcohólico puede ser otras personas menos yo. Porque todavía, compañeros, estaba en esa ingobernabilidad de decir que yo no era alcohólico, que yo no tenía problemas con mi manera de beber, compañeros, ¿no? Entonces, compañeros, para mí, compañeros, me empiezan a preparar en el grupo, me empiezan a decir que me diera la oportunidad, pues, de un inventario moral, un cuarto y quinto paso, ¿no? Y que tenían que prepararme, compañeros, con ciertas juntas de preparación. En esos entonces, en ese tiempo, compañeros, participaban los compañeros y nos regalaban la experiencia, compañeros. Hoy entiendo que esa gente, compañeros, ¿no? Meditaba, lloraba por mí. Me regalaban su experiencia tan dolorosa para que la viera de frente, compañero, para que me diera cuenta que yo tenía un gran problema, ¿no? Y que yo había llegado sin fe a una agrupación, que yo había llegado, compañeros, sin nada de esperanza, compañeros, ¿no? Porque dentro de mi manera de vida, compañeros, en mi pensamiento yo decía, ya no hay solución en mi alcoholismo, ¿no? Creo que vengo arrastrando ciertas cosas emocionales o tristezas o algo que no me llenaba la vida, compañeros, ¿no? Entonces cuando ese grupo, compañeros, llego, me reciben, compañeros, dispuesto a un inventario moral, me hablan de un cuarto paso, que sin miedo un minucioso inventario moral de mi propia vida, y me hablan de un quinto paso, ¿no? ¿No? Admitimos ante Dios, ante otro ser humano, la naturaleza exacta de mis defectos. Entonces, compañeros, ahí entra, ¿no? El cómo los alcohólicos, compañeros, estaban dispuestos de ayudarme, compañeros, a mí, ayudarme de mi problemática, compañeros, ¿no? Y me habían dicho muy ciertamente, compañeros, que en el grupo no era de religión, que me aferrara a algo superior, que si yo, compañeros, el día de hoy tenía familia, compañeros, que si yo tenía unos hijos o dependiera de algo, que me aferrara a ellos y que si no lo tenía, que si no tenía a las personas a mi alrededor, que me aferrara a mí por mi problema que yo tenía. Entonces, compañeros, pasando el proceso de mi inventario, quisiera decirte, compañero, en esa silla empezaba a recordar lo que dice el onceavo paso, compañero, ¿no? La crueldad, la injusticia hacia para mí. Pero me daba cuenta, compañeros, que venía dolido, compañeros, desde una infancia, una adolescencia,
hasta que llego a Alcohólicos Anónimos. Vengo con dudas, compañeros, ¿no? Yo pensaba que yo era la única persona que sufría, ¿no? Al final egoísta, compañeros, ¿no? Entonces, compañeros, hago este inventario, compañeros, y me hacen ver que tengo que ser honrado y honesto conmigo mismo, ¿no? Que el 99.9 no sirve, que ibas a ir al 100, que tenía que soltar todo eso, compañeros, todo lo que me lastimaba, ¿no? Y el proceso fue doloroso, porque plasmar, compañeros, toda tu vida, el plasmar el dolor, el sentimiento, las carencias, las humillaciones en mi persona, pues fue doloroso. Por eso entiendo, compañero, que a base de la experiencia de los alcohólicos, compañeros, pues yo venía reprimido, compañeros, ¿no? Hacia algo que se hablaba de un Dios, porque yo traía la creencia, compañero, de lo que me habían inculcado mis padres, ¿no? Que Dios, que le tenía que pedir a Dios, que yo tenía que ser obediente en la vida, que yo tenía que ser una persona a la manera de Dios, pero en mi caso me costaba, compañero, ¿no? Creer en un Dios, ¿no? Eran creencias religiosas de las que me infiltraron mi familia. O sea, yo no pude edificar una religión o apegarme porque era más mi alcoholismo, eran otras cosas. Nunca me interesó, compañeros, el lado religioso, compañero, ¿no? Siempre el Dios de mi propio universo. Y así es mi vida y así debe de ser. Pero muy dentro de mí quería encontrar la ayuda, compañeros, en mi proceso, compañeros, a llegar a Alcohólicos Anónimos a los 28 años, compañeros, pues ya no había nada de esperanza en mí, ¿no? Yo decía que iba a acabar en el alcohol, ¿no? Porque se perdieron muchas cosas en el camino, compañeros, se perdieron muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo hago ese inventario, compañeros, hay una libertad, hay una liberación, donde yo expulso todo, compañeros, ¿no? Todo lo que yo pulso, compañeros, saco y encuentro una libertad, compañeros, en mí. Cosas reprimidas, tristes, compañeros. Me hacen ver, compañeros, que solamente, compañeros, con mi honradez y mi honestidad, ¿no? Iba a ser libre y allí entendí, compañeros, de un Dios amoroso, compañeros, ¿no? De un amor de los alcohólicos, compañeros, ¿no? Donde no te juzgan, no te critican, donde ahí, compañeros, me hicieron sentir, compañero, que tenía errores, compañeros, que sí había personas que me habían lastimado, pero que yo también había lastimado. Me hicieron concientizar muchas cosas dentro de ese inventario, compañero. Entonces me decían, compañero, que me aferrara a un grupo de alcohólicos anónimos, que agarrara de poder superior a un grupo de doble A. En mi proceso me hicieron ver, compañeros, que leyera, compañeros, el sexto paso, el de acción, ¿no? Que después de mi inventario, que seguía, ¿no? Constantemente el apadrinamiento, compañero, con otro ser humano, para empezar a quitar los obstáculos que me estorbaban en mi vida y que tenía que trabajar un proceso de toda mi vida, compañeros, que eso no terminaba, que me habían quitado la venda de los ojos, compañeros, para ver la realidad. Y la realidad que creen, compañeros, pues no me agradó, porque mi realidad fue puro dolor. Entonces ahí me decían, compañero, que me aferrara y que orara, compañeros, porque era una persona, compañeros, alcohólica, que era una persona que traía ciertas emociones, ¿sí? Dentro de mi ser, de mi pasado, y que tenía la oportunidad de estar en una agrupación constantemente, compañeros, para empezar hasta a trabajar con un padrino o en una tribuna, compañeros. Que esto, pues que no era de la noche a la mañana, ¿no? Nosotros, los grupos de cuarto y quinto paso de amor y servicio a compañeros, nos infiltraron un Dios amoroso, compañeros, un Dios vivo, compañeros, que Él había hecho todo por nosotros, que habíamos sido elegidos, compañeros, para estar en un programa y que teníamos que regresar la dádiva. Que no se nos olvidara, compañeros, regresar la dádiva como se nos entregó a nosotros. Que teníamos que trabajar con otro alcohólico. O sea, me hacían ver los alcohólicos que no terminaba el trabajo, compañeros. Que lo que a mí me habían dado, yo lo tenía que regresar. Porque cada mes se salía la experiencia. Entonces me decían, tu experiencia, decía uno de las
de las promesas, que no tengo que cerrar mi pasado, que se lo tengo que entregar a otro alcohólico, compañeros, para que vea de frente la realidad, porque yo llegué a Alcohólicos Anónimos cegado, compañeros, pues, sin ninguna respuesta ni esperanza, y solamente los alcohólicos me abrieron esa mente, me pudieron abrir el pasado, me hicieron sentir de dónde venía el sufrimiento, la raíz, compañeros, de mi dolor. Entonces dicen que tengo que pasar el mensaje a otra persona, a otro ser humano, que me tengo que entregar, compañeros, a otro ser, que me tengo que olvidar de mí para entregárselo a otro ser humano, compañeros. Entonces empecé a agarrar de dependencia a un grupo, compañeros, ir a una agrupación constantemente. Pero en mi mente yo decía, ¿qué hago en un grupo, no? Creo que son muchos. No creo que sea tan importante estar aquí en la agrupación, ¿no? Creo que no es importante servir, creo que no importa. Y me decían los alcohólicos, no faltes a tu grupo, ¿no? ¿No? En esos entonces decían, cuando ya pases un año, te vamos a empezar a caminar y te vamos a soportar ciertas cosas, pero pasando el año, ya te vamos a hablar con amor adulto, ¿no? Porque tú eres alcohólico, tú eres una persona alcohólica, que no estás bien de tus emociones, que tienes que tener guía y dirección de un Dios, de un poder superior, que Él todo lo puede. Tienes que empezar a pedirle, a orar, a meditar tu problemática a diario. Y la problemática a diario, compañero, son los defectos de carácter. Allí entendí que estaba el orgullo, estaba la soberbia, estaba la gula, la pereza, estaba los 7 defectos de carácter a flor de piel, que no estaba bien cimentado emocionalmente, compañeros, que mis pensamientos eran diferentes, que yo no me aferraba a un Dios, que me costaba, compañeros, orar, ¿no? Porque dice que es un hábito, ¿no? Un hábito de pedirle. Dice que una casa no puede estar a oscuras, que necesita la luz. Dice que si nosotros dejamos de comer nos enfermamos. Y que si nosotros dejamos de pedirle a Dios, pues también morimos, compañeros. Creo que el alcohólico, en mi caso, compañeros, se deja de hacer esas cosas, ¿no? La humildad por delante, ¿no? El decirle el proceso de lo que en su momento, compañeros, Rogelio fue obteniendo, compañeros, pues que no bebía, compañeros. Día a día me decían, solo por hoy no has bebido. Y eso es por la gracia de Dios, porque Dios ha obrado en ti. En ti nadie creía que dejaras de beber. A mí me decían, vas a acabar alcoholizado. No había esperanzas para mí. Y cuando yo llego, compañeros, a Alcohólicos Anónimos, compañeros, mi familia no se la creía, compañeros. No se la creía, compañeros, ¿no? Que había dejado de beber. Y tampoco yo me la creía, compañeros, ¿no? Pero era un acto de la providencia que había actuado, que había sido por otras personas y por Dios, compañeros, que había dejado de beber en esos entonces, compañeros, ¿no? Todos los alcohólicos, compañeros, siempre nos metían en la meditación y en la oración. No pierdas ese hábito, Rogelio, ¿no? Sigue agradeciéndole a Dios que por la gracia de Dios has dejado de beber y que tu vida va a cambiar. Yo antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, compañeros, tuve que llegar a un juramento en la iglesia, ¿no? Y fue por compromiso, compañeros. Cuando yo llego a la iglesia, compañeros, ¿no? Atemorizado porque era un alcohólico que siempre fue irresponsable, compañeros, siempre rompía los juramentos. ¿Y qué fue lo que hice? Me acerqué al padre, le dije que iba a jurar. Y me hace una pregunta al padre, me dice, ¿cuánto tiempo vas a jurar, hijo? Le digo, 1 año. Y se me queda viendo, dice, 1 año es poco. Me dice, ¿eres alcohólico? Le digo, sí. Dice que 1 año se va de volada. Dice, ¿qué te parece si puedes cumplir 10 años? Y yo me quedé impactado, o sea, soy alcohólico, ¿no? Soy un ser mentiroso, compañeros, que no cumple, ¿no? Y ¿sabes qué, compañero? En mi lucidez, le digo al padre, sí, está bien. Y me hace el papel, compañeros, ¿no? De mi juramento. Y cuando ya me hace que me postre ante Dios y me dice, haz 3 Aves Marías y 3 Padres Nuestros, quisiera decirte que me lo sé y no, compañero. Digo que el que no sabe orar y meditar se burla, compañero, ¿no?
Porque yo no fui de las personas que rezara o orara, compañeros, y nomás me hinqué, ¿no? Como fingiendo orar o meditar de la respuesta de mi juramento, y me paré y le digo, ya, padre. Cuando salgo de la iglesia, compañeros, veo el juramento, compañeros, 10 años. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿A poco ya no voy a beber? ¿No? ¿A poco ya no voy a beber una copa de alcohol? Ahí, compañeros, se manifiesta Dios. Lleno de miedo, lleno de temores, compañeros, entra Dios en tu corazón. O sea, la decisión que se haya tomado es por algo, porque entra Dios. Y cuando llego a mi casa, le digo, ya juré 10 años, y me dicen, ¿ya sabes con quién estás comprometido? Dice, con Dios, espero y lo cumplas, ¿no? Es cuando se llega a Alcohólicos Anónimos y se dice, no, no deseches esto que no conoces, no lo deseches, ¿no? No lo deseches, esto va a cambiar tu vida, ¿no? Pon las cosas en orden, en tu trabajo, en tu familia, ¿no? Pídele a Dios que sea Él el conducto para que esta experiencia salga. Va a haber muchos obstáculos en la vida, tal vez, ¿no? Una enfermedad, en tu trabajo no te den permiso. Y desde ahí ya me empezaban a decir, ¿no? Que orara y que pidiera, compañeros, ¿no? Para que esta persona, ¿no? Se diera el valor de inventariarse. Y muy dentro de mi ser había dolor, compañero. Quisiera decirte que no, pero los alcohólicos es la magia de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Alcohólico para alcohólico, compañeros. Abrir las heridas, compañeros, de las que se quedaron reprimidas, dice la literatura. Esto me lo voy a llevar a la tumba, nadie lo va a saber. Por eso se bebía, compañeros. Se bebía por triunfos, se bebía por logros, se bebía por tristeza, se bebía por todo y por nada. Y al final, un alcohólico, ¿no? Al final, en su momento, compañeros, se perdieron sonrisas, se perdieron, compañeros, anhelos, años en el lado del alcohol. Entonces, cuando yo vivo mi inventario, compañeros, pues fue algo maravilloso. Rodeado de alcohólicos, échale ganas, estamos contigo, ¿no? Si tú te aferras, si tú te vas al 100%, ese va a ser tu trabajo. Depende de tu trabajo, va a ser tu salario, ¿no? Y créanme, compañeros, que ahí parte, compañeros, ¿no? Algo que se habla un Dios amoroso, compañeros, ¿no? Porque los alcohólicos, habla la oración de San Francisco de Asís, compañeros, ¿no? Consolar sin ser consolado. Y a mí, compañeros, los alcohólicos me consolaron, compañero, ¿no? En ese proceso, en el inventario, me consolaron, échale ganas, tú puedes, mira, está duro el trabajo, pero mira, síguete aferrando a Dios para que salgas victorioso de este inventario. Y créanmelo, compañeros, ¿no? El calor de los alcohólicos, porque ahí empiezas a encontrar el amor genuino, las palabras genuinas, allá no hay tapujos, compañero, ¿no? Te hacen ver la realidad de tu enfermedad, de tu dolor, compañero, ¿no? Y ahí se manifestaba Dios. Porque ahí, compañeros, ¿no? Los alcohólicos empezaron a dejar muchas cosas para que en su momento me apoyaran, compañero. Entonces el mensaje es pasar el mensaje, compañero, ¿no? Entonces tengo que estar en el proceso dentro de Alcohólicos Anónimos, y llegaba y me sentaba. Yo decía que era todo, nomás sentarme, escuchar las juntas, escuchar las perlas de los alcohólicos. Yo decía, ya me voy a llevar esa perla de los alcohólicos. Yo creo que de ahí me voy a agarrar, ¿no? Y muchas veces me decían los alcohólicos, Roger, pasa a tribuna. Quisiera decirte que tenía toda la intención, no, porque llegué carente, compañeros, de muchas cosas. Me daba pena, bien perjuiciado, compañeros, ¿no? Lleno, después de mi inventario, el otro proceso, compañeros, la vida real, ya sin alcohol. No le podía expresar a los alcohólicos que tenía ganas de beber, que las problemáticas seguían, compañero, que me costaba, compañeros, mi realidad, que ya me daba cuenta, compañeros, de mi verdadera realidad, que era un alcohólico, compañero, que se había fracturado muchas cosas y que de mí dependía, pero que tenía la ayuda de Dios. Por eso los alcohólicos siempre me marcaban, compañero, ¿no? ¿No? En mi inventario me hablaron de un salmo, del tercero y el cuarto, o el cuarto y el quinto, oración por las mañanas. Tienes que tener fortaleza. O
sea, tú no puedes solo, necesitas la ayuda de Dios. Y la oración de la mañana era que me diera la fortaleza para cumplirla, que no me fuera a beber, compañeros. Porque las problemáticas estaban a diario. Mi mente, compañero, estaba endeble, compañero, ¿no? Podía entrarme la neurosis, la desesperación, la tristeza, la angustia. Porque ya en un momento había conciencia. Y la conciencia mataba, compañeros, de mi realidad, dolía. O sea, ya no podía justificarme en el alcohol, así como que taparme en el alcohol o como taparme en la tristeza. Mi realidad ya era esta, compañeros, ¿no? Que a los 28 años, compañeros, ¿no? Me había vuelto un alcohólico, pero que había una oportunidad, ¿no? Entonces en el grupo que estaba, compañeros, su proceso se cierra, ¿no? Y bebí, compañero, parece que a los 5 años bebí. Se me hizo fácil, compañero, ir a una fiesta y beber. Con una, 1000 no bastan, compañero. Yo pensaba que no pasaba nada. Y te mueres espiritualmente, compañero. Ay, Dios había entrado en mí para que no bebiera, para que yo le echara ganas. Y mi intención, compañero, ¿no? Era no preguntar. Mi intención era no saber más del programa porque era compromiso ante Dios y ante mí mismo. Hoy entiendo, compañero, que es un compromiso ante Dios, ¿no? Orar por los demás, así como lo hicieron conmigo. Y el proceso es para todos, compañeros. En el proceso dentro de Alcohólicos Anónimos tienes que orar por la gente que está en tu grupo, porque hay problemáticas, hay tristezas. En mi grupo ha habido pérdidas, compañeros, enfermedades, compañeros, ¿no? Donde el alcohólico sufre, compañeros, de su familia, compañeros. Entonces tengo que orar, tengo que pedir por mi compañero alcohólico el proceso que está pasando. Y también tengo que meditar, compañero, mi problemática personal. Empezar a trabajar y meditar cómo fue mi día al día de hoy. ¿Qué hice productivo? ¿No? ¿Qué hice? ¿No? Que he sembrado dentro del programa, compañeros, el cambio. Y déjame decirte, compañeros, que cuando llego al grupo, compañeros, que se abre esta fuente de alcohólicos anónimos, los alcohólicos me hacen ser responsable y me hacen ver, compañero, que tengo que servir. Entonces me empiezan a dar las llaves del grupo, compañeros, ¿no? Empezar a llegar a hacer el aseo, compañeros, llevar una coordinación dentro de una agrupación, el servirle una taza de café a los alcohólicos y empezar a crecer a semejanza de un poder superior. ¿Por qué, compañeros? Porque en mí nadie creía. O sea, la lucha seguía constantemente. Entonces ahí empiezo a ver qué tan importante, compañeros, era servir. Qué tan importante es pasar el mensaje y el grupo empieza a llegar la gente a pedir información. Aquí es un grupo de alcohólicos de ayuda, sí, pero tenemos que pasar el mensaje y llevar 7 juntas de preparación y hacerle ver la fecha, compañeros, ¿no? La fecha de la salida de experiencia. Y era un compromiso empezar a acomodar mis cosas. Que si yo tenía un trabajo, compañero, tenía que empezar a hacerme responsable para que en su momento, compañero, yo fuera ese conducto, diera esa experiencia, regresar la dádiva, compañeros, ¿no? Porque esa persona lo necesitaba. Y la experiencia, decían, hoy le tienes que regalar la experiencia a esa persona para que se dé cuenta que va a ir a realizar, ¿no? Y manejábamos los cuadros distintos, los defectos de carácter, compañero, ¿no? Que solamente, me decían los alcohólicos, solamente tú sabes tu problemática, solamente tú sabes en tu interior qué traes, pero nosotros te vamos a apoyar. Y era lo mismo que tenía que regresar, estar en una agrupación. Y ya después empezar, compañeros, a concebir un Dios amoroso, compañeros, ¿no? Que se manifiesta en mí, compañero, porque empezaron a pasar 1 año, 2 años, 3 años sin beber. Yo ya entiendo que fue Dios, compañeros. Fue Dios el que se manifiesta a base del trabajo, a base de estar constantemente en una agrupación, en el servicio, el pasar el mensaje a otro alcohólico y estar con ellos en la batalla, mes con mes, ¿no? Porque en esos entonces cada mes se salía la experiencia, o creo que el día de hoy se salen los grupos a cada mes a las experiencias para ayudar a esos alcohólicos, compañeros. Y tuve que tener un proceso dentro de AA, compañero, ¿no? Por ciertos años, ¿no?
donde en un momento Dios obra en la familia, en el trabajo, en el hogar, en la sociedad, porque Dios da un cambio radical, compañeros, un cambio radical en el programa. Dios se manifiesta, compañeros. Cuando haces la voluntad de Dios, cuando tú haces todo lo que Dios te pide, Dios mete sus manos tan hermosas y acomoda todo, compañeros, en todas tus problemáticas, sean económicas, emocionales, de tristeza, te da la fortaleza, compañero. Te da esa fortaleza, compañero, para estar, ¿no? En la problemática y después, ¿no? Pasar así como si nada. Y Dios empezaba a acomodar mis cosas, compañero, ¿no? Y yo me quedaba así, compañeros, impactado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ya mis problemáticas se están solucionando? ¿No? Entonces empezaba a meditar que un cambio radical en mi vida por cierto tiempo dentro de AA. Pero dice, compañeros, que si tú dejas, compañero, de practicar la oración y la meditación, dice que muere el individuo y el alcohólico o el grupo. Entonces esto no es de dejar, compañeros, es de seguir en la práctica de la oración. En la vida, compañeros, vienen las problemáticas, pero muchas veces son de las que el alcohólico, compañeros, se busca, compañeros, en la ingobernabilidad, la renuencia, compañeros, y que muchas veces las exigencias, el alcohólico se recupera y quiere todo, compañeros, ¿no? Quiere todo, quiere recuperar lo que se perdió. Y no se puede. El día de hoy Dios te va a dar lo que tú necesitas. Porque si eres exigente, no te lo va a dar. Y el alcohólico es exigente, compañeros. El alcohólico pide, ¿no? Y con el paso del tiempo yo no quería sufrir. Era el proceso, compañero, ¿no? El dejar de creer, ¿no? El dejar de hacer la obra de Dios, compañeros. El ya no interesarme un grupo en mi recuperación, compañeros. Y te mueres espiritualmente, compañeros. Para el alcohólico, el orgullo, la soberbia, pues es mala, compañeros. El resentimiento, ¿no? Es malo, se tiene que seguir trabajando, el trabajo de doble A, ¿no? Entonces empecé a concebir un Dios amoroso, pero también quisiera decirte que se me olvidó, compañeros, ¿no? La práctica del 11.º paso, compañeros, ¿no? Porque déjame decirte, compañeros, que cuando en su momento se postraba, cuando en su momento se le pedía, cuando en un momento era su humilde y genuino, compañeros, Dios obraba. Pero cuando metes la soberbia, cuando metes el orgullo, cuando ya no te interesa ni tu propia recuperación, pues va a venir la muerte espiritual. ¿Y cuál es la muerte espiritual? El desánimo de todo, de un servicio, el desánimo, compañeros, de escuchar a otro ser humano. Y esa parte, compañeros, no la entendí hasta que lo viví el proceso, compañeros. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento, compañeros, como una rosca con un hueco, un vacío? ¿Por qué? Porque se deja de practicar, compañeros. Se deja de hincar. Se deja uno de las peticiones del reconocimiento de mis errores. Entonces empiezo a escuchar, compañeros, en mi persona, mi cambio, ¿no? ¿Por qué dejaste de hacer las cosas? ¿Por qué dejaste de pasar el mensaje? ¿Por qué dejaste de estar en una agrupación? ¿Por qué te fuiste por otras dependencias? La economía, ¿no? La vanagloria. Eso es malo. Mira, todo lo que hoy Dios te ha dado ha sido por la gracia de Dios. No te lo adjudiques que ha sido por ti. Entonces dice la literatura, Dios de mi propio universo, compañeros, y pensaba que era por mí, ¿no? Hoy entiendo, compañeros, que el proceso dentro de Alcohólicos Anónimos ha sido por la gracia de Dios, ¿no? Y en mi caso personal, pues viene también la derrota, compañeros, ¿no? Viene también la derrota porque también, compañeros, caigo, compañeros, ¿no? Caigo y dejo todo lo de doble A, ¿no? Lo dejo, compañeros. Por la dependencia de un trabajo, por la dependencia del dinero, por mis ideales, por lo que yo pensaba que no iba a pasar nada. Y sí pasa, compañeros. El programa en el círculo, podés salirte del triángulo, pero menos del círculo y rebotar, compañeros, ¿no? ¿No?
actuar de una manera sin conciencia, compañeros, y eso es lo que más rebota para el alcohólico, la ingobernabilidad. Es el primer paso que a repetidas humillaciones, las que tú quieras, y que al final vas a llegar al lado donde está él, al reconocimiento, compañeros, de tus faltas, al reconocimiento, compañeros. Y el sano juicio que en un momento te dio Dios, va a entrar, compañeros, los defectotes, compañeros, la neurosis, la ira, la desesperación, lo que habla el onceavo capítulo, compañero, ¿no? Los cuatro jinetes, la desesperación, el aturdimiento. Vas a empezar a morir espiritualmente, ¿no? Porque cuando se muere espiritualmente ya no hay Dios, ya no hay oración, ya no hay meditación. Y se ha pensado que ha sido por Dios y no, ha sido por tu ingobernabilidad, ¿no? Entonces, compañeros, cuando se le dice a la gente, agarra de tu poder superior un Dios amoroso, nosotros los grupos cuarto y quinto paso, ¿no? Ponemos un lugar, ¿no? Un Dios amoroso donde se manifiesta, pídele, ¿no? Que te diese la fortaleza para cumplirla. Mira, estás en un proceso doloroso, pídele a Él, va a pasar el tormento, ¿no? Él todo lo puede, pero si tienes la intención, la buena intención, ¿no? De que él puede obrar. Entonces, compañeros, el libre albedrío, compañero, ¿no? Escucha la experiencia de los alcohólicos que han podido salvarse con el programa, pero tienes que depender de un poder superior, de un Dios amoroso, compañeros, que Él es la parte, compañeros, de la oración. Voy a orar por otro ser humano, que se dé la oportunidad de vivir una experiencia, que se quede de lo que se me dio a mí, ¿no? Voy a meditar, ¿no? Mi problemática, en dónde estoy mal, qué hice mal el día de hoy, cómo es mi carácter, cómo son mis defectos, a quién lastimé, ¿no? Va en contra de tus deseos personales el programa, compañero, ¿no? Entonces tenía que depender de un grupo, ¿no? Tenía que empezar a depender de un grupo, de un Dios amoroso, de un ser humano, de un padrino, o sea, herramientas espirituales. Dice que no te la puedes llevar solo, con tus problemas apremiantes, que necesitas de otro ser humano, de Dios, de los alcohólicos, compañeros, de la experiencia vivida y trascendida, ¿no? Pero nadie escarmienta en cabeza ajena, compañeros, hasta que la vive, hasta que vive el sufrimiento y el dolor, hasta que lo palpa y busca, compañeros, la ayuda de Dios. Cuando dice ya arrodíllate, derrótate, no puedes solo, has querido hacer las cosas a tu manera y no has podido. Necesitas de Dios, necesitas de un poder superior. El día de hoy, compañeros, me hace concientizar muchas cosas, compañeros, ¿no? Muchas cosas en el programa que yo no puedo solo, que necesito de los alcohólicos, es de convicción. El día de hoy tienes que arrodillarte ante Él y confesar tus faltas, compañeros, ¿no? Para que te dice la fortaleza para cumplirla, ¿no? Que no puedes seguir así toda la vida, ¿no? Que sea Él, compañeros, el que sea el conducto de tu vida, compañeros. De errores, sí, compañeros, el error y se paga caro. Y hoy lo entiendo que se paga caro porque viene la tristeza, viene el desánimo de un grupo, de un Dios. Pero cuando realmente te derrotas ante Él, compañero, le dice, ya no puedo, necesito de ti. Necesito para que tú me levantes porque creo que me estoy muriendo, ¿no? Creo que necesito de ti. He hecho todo lo posible, creo que solo no he podido, ¿no? ¿No? He fracasado en este aspecto. Entonces cuando me hacen ver en un inventario, compañeros, ¿no? ¿No? Y me dice el padrino, ¿no? ¿No? Ahí está él, ahí está él, ¿no? Tú eres un alcohólico, ¿no? Si tú eres un alcohólico que tienes que estar en la batalla constantemente, tú ya no te puedes zafar de esto. Yo entiendo que Dios es grande, compañero, ¿no? Hoy sí llega por convicción porque el alcohólico es soberbio. El alcohólico más llega a su grupo, se sienta, compañeros, te dan 5 minutos de meditación y parece que estás meditando, pero tiene que ser de profundidad. Porque a diario se viven problemáticas, a diario, se tiene que trabajar mi diario vivir. Entonces ahí es cuando entramos a la oficina y te tienes que postrar. Pero yo lo entiendo que es de convicción. Que empieces a sentir que Él está ahí, compañeros. Y siempre nos lo dijeron los alcohólicos, compañeros. Donde hay
2 o 3 reunidos, está la presencia de Dios. Y creo que el día de hoy, Dios nunca ha fallado para el alcohólico. Nosotros, o bueno, en mi caso, es el que ha fallado, el que se ha soltado, compañeros. Entonces es muy importante la oración. Orar por otro ser humano, compañeros, que llega a tu grupo. Esa persona que llega buscando la ayuda con un chingo de dudas y tú eres un conducto de Dios, te puso ahí, ¿no? ¿No? Y empezar a meditar un cambio de personalidad en mi persona, compañero, porque Él ha sido el que ha obrado. Dice que solamente Dios, compañeros, ¿no? Ha hecho por mí lo que por mí solo no he podido, compañeros, ¿no? Eso lo tengo que llevar bien a cabo, compañeros. Que todo lo que tengo el día de hoy, que el día de hoy que he dejado de beber, que he estado en una agrupación, ha sido por la gracia de Dios, compañeros. Y es lo que les puedo compartir. Le agradecemos a la radio, los ingobernables, por tomarnos en cuenta y felices 24.